Gloria a Dios por el amor de Dios en nuestras vidas. Quiero volver a enfatizar algo que si tienen su teléfono celular a su alcance, por favor asegúrese de que esté en modo silencio para que no haya ninguna distracción durante la predicación. Y también no esté entrando ni saliendo. Guarden su lugar hasta el final, no es largo el tiempo. Y si por alguna razón de emergencia tiene que salir, entendemos, pero ya no regrese a su asiento. Los hermanos sugieres de atrás le van a indicar dónde sentarse usted. Pero por favor, le pedimos muy amablemente que nos ayude con esas dos cosas importantes. Gracias. Cuando Abraham declaró, Dios proveerá, hablaba de una confianza en la soberanía, la providencia divina de Dios, creyendo que Dios tenía control y cuidado de su vida por completo. Aunque él no entendía lo que Dios estaba haciendo, aunque no recibió de Dios alguna especificación, alguna aclaración, Abraham aprendió algo que creo yo que cada cristiano es menester, es urgente que entendamos. Dios proveerá. Vean conmigo Filipenses capítulo 4, por favor. Pablo lo quiso explicar en este versículo. Filipenses capítulo 4, versículo 19, donde dice la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Dijo el apóstol Pablo, a pesar de que él aprendió a no tener y aprendió a tener. Aunque él pasó un ministerio difícil donde muchos lo abandonaron y otros le apoyaron, Pablo exclamó y declaró algo muy importante. En el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa palabra suplir, suplirá, es la misma palabra por definición de la palabra proveer. Dios proveerá, dijo Abraham. Él va a suplir todas nuestras necesidades. En Mateo capítulo 6, por favor, en Mateo capítulo 6, en el versículo 25 nos dice el Señor Jesucristo lo siguiente. Mateo 6, 25, por favor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanéis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como una de ellas. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, ¿qué dice la Biblia? Sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Esa palabra sabe, querida iglesia, está conectada por su definición a la palabra proveer. Dios sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Quiero decirlo varias veces porque muchas veces nosotros somos muy débiles en esta área. Nos dejamos engañar por las circunstancias y muchas veces por las mentiras del adversario. Dios ya sabe tus necesidades. Dios ya sabe. Lo que quiere decir la Biblia es que Él está interesado. Él está interesado. Él está involucrado en suplir las necesidades que Él sabe que tú tienes. Yo no sé si usted entiende eso.
Porque muchas veces nos sentimos como que a nadie más le importamos. Muchas veces llegamos a sentirnos como que si Dios cerró el cielo y no me está contestando mis oraciones. Y no lo hablamos ni lo confesamos, pero con nuestra actitud lo declaramos. ¿Qué problema está pasando ahorita a usted? ¿Qué le falta a usted? ¿Qué es lo que le mantuvo a usted despierto en la noche? ¿Qué es lo que no lo deja a usted disfrutar la vida ahorita? ¿Por qué es lo que usted está afanado? ¿Qué es lo que le preocupa a usted? ¿Qué es lo que le está haciendo a usted tener conflictos matrimoniales? ¿Qué es lo que le ha robado el gozo en su vida? Muchas veces podemos decir, creer en un Dios grande y poderoso. Él nos salvó, cambió nuestra vida. No hay nada imposible para Dios, excepto cuando se trata de mis necesidades. David lo expresó de esta manera. Si me acompañan en Salmo 23, por favor. David lo expresó de esta manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego dice David que la bendición de Dios no es exclusivo a un lugar o una circunstancia, o nomás cuando Dios es bueno, cuando todo está bien. Dice David: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Note cómo David despide las circunstancias. Note cómo David anula el impacto de las circunstancias. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. O sea, no importa la circunstancia, no importa la necesidad, no importa el peligro, no importa el hambre, no importa el problema. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y esto es importante porque habla del señorío de Cristo. El que Dios nos pueda pastorear como un pastor haría con su vara y su cayado, de dirigir las ovejas y a veces jalonear las ovejas porque se están arriesgando a peligros, a los apriscos donde se pueden caer. Al jalonear una oveja se enojará y se molestará y le dolerá, pero el buen pastor está protegiéndonos de una destrucción. Y a veces nos lleva por lugares tenebrosos, en valles debajo de sombra de muerte, que tiene que pasar esos lugares peligrosos para poder llegar al pasto verde, para poder llegar a esos ríos de corrientes de agua para darnos de beber. Nos tiene que a veces hacer pasar por lugares de peligro, donde hay lobos rapaces, donde hay peligros de lastimarnos, pero unge con aceite nuestro rostro, nos protege de las heridas que vamos a enfrentar por esas veredas dificultades. Lo que quiere dejar entender David aquí es que es importante no solo entender y creer que Dios puede cumplir y proveer mis necesidades, pero Él ya está anticipando cualquier peligro, cualquier amenaza, cualquier daño, cualquier herida, cualquier problema, cualquier estorbo, cualquier obstáculo. Ya Dios está allí velando por mí y protegiéndome de antemano. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y las misericordias me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lo que David quería dejarnos entender es esto: que las circunstancias que enfrento hoy nunca van a afectar el destino eterno que tengo. No importa los problemas, si uno se mantiene dándole a Dios las riendas a nuestra vida, el control de nuestra vida, reconociendo a Dios en toda nuestra manera de vivir, en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas. Todo me saldrá bien al fin del día, aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Qué importante es esta declaración del rey David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jesús lo ejemplificó en su oración modelo. En Mateo 6, por favor. Mateo 6, por favor. Vayan conmigo ahí. Mateo 6. Querida iglesia, quiero ser de ayuda a usted. Yo sé que estamos pasando por tiempos difíciles. La economía está volteada al revés. Yo sé que las cosas están muy mal en el gobierno ahorita.
Yo sé que los intereses están muy altos, las aseguranzas están elevadas, el petróleo, la gasolina, el diésel, todo está muy elevado. Yo sé que la economía está por el suelo, la leche, los huevos, las tortillas, el pan y toda la carne ha duplicado, triplicado en precio. Yo sé que las cosas están terribles y el gobierno parece ser que se está enriqueciendo y nosotros empobreciendo. Yo sé que las cosas están al revés ahorita en esta nación. ¿Y para qué mentir? ¿Para qué engañarnos? Que, mi hermano, es una realidad. Este país ahorita está en condición de crisis económica y moralmente. Hay un montón de movimientos perversos donde están queriendo darle permiso a los niños desde los 11 años de edad a alterar sus cuerpos. Si ellos creen que son una niña o si son un niño, sin permiso a los padres, si un niño quiere cambiar su cuerpo y dejar que un doctor, no me miren así asustados, mi hermano, usted sabe que es la verdad. Quieren dejar por lo menos un amén. Gracias, hermanos, porque esa es la realidad de nuestros días. Parece que el diablo está ganando, mi hermanos. Niños de 11, 12 años de edad cambiando sus cuerpos, y si los padres se oponen, los pueden quitar a sus hijos de sus casas porque lo ven como un abuso emocional. Aparte el aborto sin freno. Ya olvídate los días de que una mujer quisiera abusada sexualmente, o a lo mejor por un incesto o algún peligro de su vida. Bueno, es aceptable un aborto en tales situaciones. Nunca es bueno hacerlo, pero la moralidad de la nación por lo menos permitía eso. Pero ahora hasta dicen que hasta cuando nace el bebé tiene 2 días la mamá para contemplar si todavía quiere matarlo o tenerlo en vida. Y eso es lo que el gobierno ahorita actual está permitiendo. Pero estamos tan engañados y tan lejos de la verdad que nos aferramos a cosas. Fíjese, todo tiene que ver con el vientre nuestro. Creemos mentiras. Si algo no va a incomodar mi estatus en este país, si algo no va a incomodar mi preferencia de partido, si algo no va, y hermanos, hemos dejado que las personalidades y las influencias de los medios sociales y las noticias gobiernen lo que un cristiano debe saber que es correcto y pararse por lo que es correcto. Si estamos en tiempo de votación, yo no soy ningún político, pero soy pastor. Y mi deber es avisarle, querida iglesia, si usted va a votar y tiene el privilegio de votar en esta nación, vote según la conciencia espiritual de la palabra de Dios, no por alguna preferencia de un partido o opiniones de Telemundo o CNN. No, vote según la conciencia espiritual y moral de la palabra de Dios. Sí, a lo mejor el que está por candidato no es muy popular, no es muy buena persona. Pero yo encuentro en la Biblia que Dios usó un rey Darío perverso. Yo encuentro que Dios usó un Nabucodonosor para cumplir su propósito. Pero no nos interesan los asuntos morales, ¿verdad que no? A usted le importa cacahuates que están matando a niños a la derecha y a la izquierda. Que hay más de 300,000 niños que fueron desaparecidos cruzando la frontera. Nadie sabe dónde están ahorita. No digamos las mujeres que han sido de mercancía, las han vendido. Un montón, cientos y miles de mujeres desaparecidas. Esa parte no le interesa a usted, ¿verdad? Porque usted le preferencia, es que esa persona no me gusta. Es que, mire, hermano, ya dejemos las cosas a un lado. Veamos a votar lo mejor que podemos según la palabra de Dios. Yo no estoy empujando un partido, me importa cacahuates eso. Pero si podemos votar y tenemos el privilegio de votar, yo no puedo entender un cristiano que vote por alguien que está en contra de los preceptos y principios de la palabra de Dios. Y sí es cierto, todos los partidos tienen sus faltas. Es cierto que el otro partido y los otros partidos no exactamente se alinean a la palabra de Dios. Por eso es importante, querido cristiano, que usted mire las cosas y vea quién de todos se conecta más a los principios y valores de la palabra de Dios. Pero aquellos que se quejan y critican y llevan la contraria más seguido son la gente que menos tarea hacen de escudriñar y buscar y hacer su tarea. Estas últimas 2 semanas he pasado mucho tiempo tratando de estudiar los jueces que están para votación, estudiando los jueces de la Suprema Corte aquí en el estado de Indiana, tratando de conocer a todos los candidatos que están votando para la Corte Suprema, porque ellos son los que dictan cómo vamos a dirigirnos como estado de Indiana. Muy grandemente influenciados por Illinois.
Illinois es un estado muy liberal y está sobre nuestra cabeza queriendo influenciar lo que Indiana hace. Pero pues los que podemos votar, algunos ni van a votar y puede usted votar. Aquí hay un montón de gente que quisiera poder votar, pero no pueden votar. ¿Y usted que puede votar, no quiere votar? ¿No quiere tener un impacto y decir, bueno, por lo menos mi voto, voy a votar lo que es correcto? Usted haga lo que usted quiere en su vida cristiana. Yo voy a dormir como un bebé esta noche. No voy a preocuparme por lo que usted haga. Pero también como pastor es necesario yo tener la oportunidad de declarar lo que debe ser declarado. Y si usted eso le enchila, todo lo que dije, si usted está enchilado, usted tiene problemas serios. Porque nunca ofendí a Dios, nunca hablé mal de la palabra de Dios, nunca contradije la palabra de Dios, no dije nada que va en contra de las verdades eternas de la palabra de Dios. Y si usted está enchilado, usted tiene problemas serios. Noten Mateo 6. Ya deje de interrumpir, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Mateo 6, versículo 11, dice la Biblia del Señor Jesucristo. Dice en el versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros que. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dios nos aclara aquí que aún en su oración modelo, Él dice: danos el pan nuestro de cada día. El proveer quiere decir preparar, suministrar o facilitar lo necesario. Vuelvo a repetir, el proveer significa esto: preparar, suministrar o facilitar lo necesario. Es el resolver y conferir o dar una salida o solución de antemano. Quiero que vean 1 Corintios 10, por favor. 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, por favor. 1 Corintios capítulo 10. En el versículo 13 dice la Biblia: no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Note, sino que ¿qué? Dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios provee la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dios prepara cada mañana, nuevas son sus misericordias, dice la palabra de Dios. Dios va enfrente de nosotros en todos nuestros caminos, va atrás de nosotros en todos nuestros atrasos, va al lado de nosotros para sostenernos y levantarnos, va por abajo de nosotros para sostenernos para arriba, va sobre nosotros protegiendo nuestras vidas. Dios está proveyendo constantemente para nuestras necesidades todo el tiempo. La providencia de Dios habla de su soberanía. Nos habla de su bondad y misericordia. Nos confirma que Dios tiene el control total de todas las cosas, dirigiendo su creación hacia su propósito final. ¿Se acuerdan la historia de José? Que sus hermanos lo querían matar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que la gente vino y lo vendieron como esclavos y se desprendió un sinnúmero de problemas en su vida? Andaba de esclavo en cárcel a cárcel, siendo usado como un esclavo aquí, otro esclavo allá, y mientras sus hermanos supuestamente habían salido con la suya. Hasta el final, José entendió algo muy importante: que a pesar de todas sus pruebas y todo el dolor que había sufrido, a pesar de la traición que había experimentado de sus hermanos, el abandono de su familia, el distanciamiento de él y su padre que tanto amaba, a pesar de una vida muy solitaria, José llegó a entender algo que cada cristiano debe entender: que lo que ellos quisieron para mal, Dios lo encaminó para bien. En otras palabras, nadie
puede al fin del día estorbar o distorsionar la providencia de Dios en nuestra vida. Mientras usted confíe en Dios, mientras usted busque a Dios antes de todas las demás, Dios le promete a usted, Dios proveerá. Si me pueden ayudar ustedes 4, por favor, sáquenme las 4 sillas de ahí atrás. Quiero ilustrarles a ustedes lo que es la providencia. Yo voy a tomar un paso de fe de aquí a allá. Si los hermanos no me agarran, pues llamen al 911. No sé. Estoy jugando, no voy a hacer eso, no estoy loco. Pero quiero ilustrarles, hermanos, lo que yo creo que es lo que Dios hace para proveer para nosotros. Voy a comenzar con una silla. Y quisiera que ustedes me encaminaran desde aquí hasta allá, pero viniendo atrás de mí, como el juego que se avanzan con cada paso. You understand what I'm saying? Sí. So, voy a comenzar. Si hacen las sillas para acá, por favor. Cada quien agarre su silla, porque voy a comenzar con esta silla. ¿Ok? Y hermano Pepe, usted es el que sigue. Después hermano JP y después hermano Andy. Pero tienen que ir encontrando mi pie, porque si ustedes no llegan a tiempo, yo me voy a caer. ¿Sí me entienden? Ok, sí me entienden, ¿verdad? Ok. Así estamos muchos de nosotros y no sabemos qué viene por delante, qué es lo que Dios va a hacer, pero Dios nos sostiene. Y vamos caminando y no sabemos qué es lo que viene por delante, pero vamos tomando pasos de fe. No a ciegas, mi confianza está en el Señor. Y exactamente esto es la provisión de Dios. Hasta que lleguemos a la perfección, hasta lleguemos al final de la carrera. La provisión es exactamente eso. Que Dios va anticipando cada paso, cada situación, cada suplido, cada contestación, cada ayuda monetaria, cada vuelta a la esquina que no esperábamos, cada situación, o cuando tenemos nuestro camino enfrente de nosotros, pues esto es fácil ser cristiano. Todo va bien, puedo ir viendo dónde voy. Pero ¿qué cuando no alcanzamos a entender lo que Dios está haciendo? ¿Qué cuando no vemos exactamente cuál es el plan de Dios? Decimos, Señor, en tu nombre voy a ir por este lado, en tu nombre voy a dar mis diezmos y ofrendas, en tu nombre voy a seguir ganando almas, en tu nombre voy a seguir predicando la verdad, en tu nombre voy a seguir parándome por la verdad, en tu nombre voy a seguir orando, en tu nombre voy a seguir creyendo en tus promesas. Yo no sé qué es lo que quieres hacer o qué vas a hacer, Señor, pero he visto que tú has provisto cada camino, Señor, has sido fiel. Y eso es lo que Abraham declaró: Dios proveerá. Gracias, mis queridos hermanos. Disculpe que los hice hacer ejercicio. Se van a dormir ahora en el altar. Descansados. Escúcheme, querido hermano. Muchos de nosotros no llegamos a entender. El mensaje de esta mañana es que logremos a entender la provisión de Dios. Muchos decimos creerlo, pero otra cosa es entenderlo. Job lo comprendió. En Job capítulo 2, cuando todo se le había quitado, cuando perdió sus 10 hijos sin ninguna explicación, sin ninguna culpa, no pecó contra Dios, no merecía un castigo del cielo, no había hecho nada indebido que merecía tanto juicio en contra de él. ¿Por qué es que Dios rompió esa cerca de protección? ¿Por qué es que Dios permitió que el enemigo destruyera su vida, su salud, le quitara sus 10 hijos, sus bienestares, sus riquezas? ¿Por qué es que un día al otro perdió todo? No sabía Job contestar estas preguntas, no sabía cómo ministrar a su esposa. Su esposa había perdido su fe, su esperanza, porque había sentido el dolor tan pesado sobre ella que quería que terminara su mundo, quería que terminara su vida, porque ya no podía sufrir el dolor. Y le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job reacciona rápido y desconoce a su esposa y le dice: perdóname, mi amor, eres como cualquier mujer fatua que hablas, no te reconozco, no eres tú que hablas. Yo sé que la prueba es difícil, pero tenemos que entender: recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Job entendía la provisión de Dios.
En Romanos, por favor, capítulo 9. Romanos capítulo 9, por favor, vayan conmigo rápido. Romanos capítulo 9, por favor. Dice la palabra de Dios en el versículo 15, dice la palabra de Dios así, dice pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y que compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y querido ganador de almas, escúchame querido hermano, no pierdas su ánimo, no pierdas su enfoque. A veces traemos gente a la iglesia y deseamos que ellos crean, deseamos que ellos sean convertidos y nos esforzamos, gastamos nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para invitarles y por fin vienen y se sientan en nuestra iglesia. Y yo sé que el ganador de almas está orando, Señor, obra en su corazón, que sea convertido, que Dios cambie sus vidas. Y a veces la gente viene y escucha el mensaje y salen aquí como que si nada pasó, vienen a dormirse al servicio sin poner atención a nada. Y uno se frustra y dice, Señor, no pudieras contestar, no pudieras cambiar su vida. Pero Dios nos dice aquí, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. No depende de nosotros, ni del que quiera, ni del que corre, dice Dios. Depende de mí. Porque la escritura dice, Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Al que quiere endurecer, endurece. Aquí hay personas muy endurecidas de corazón. Y no importa quién venga a predicar o que se predique, nada va a pasar en su vida. Dese cuenta cuántos años ha estado bajo la predicación de la palabra de Dios. Dese cuenta cuántos años ha sido cristiano, pero su vida en vez de mejorar ha sido empeorada. No, el problema no es Dios, el problema es su corazón. Pero dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por quién? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria su riqueza de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Escúchame, lo que Dios quería dejarnos entender es que Él tiene control aún las cosas que no entendemos. Qué importante es este principio bíblico. Romanos 8:28 nos implica y nos enseña que aun cuando no sabemos lo que Dios está haciendo y no entendemos lo que Dios está haciendo, tenemos que confiar que todas las cosas nos ayudan a bien. Que aún lo difícil, lo amargo, lo duro, el dolor, el quebranto de corazón, la muerte de un ser querido inesperado, un accidente, un retraso económico, una pérdida de un trabajo, un problema en el hogar, con un hijo, una hija, a veces no sabemos por qué está pasando, pero Dios está poniendo las piezas en su lugar para revelarnos su buena voluntad, para enseñarnos algo que no sabíamos que estaba allí debajo de la superficie, para descubrir nuestra mirada sobre asuntos que tenemos que prestar atención. Lo mismo le pasó al hijo pródigo con su papá. Él pensaba que el hijo pródigo era su problema, pero su verdadero problema era el que estaba en casa. No sabía que tenía el hijo que estaba en casa, estaba perdido. Pensaba que el que se perdió estaba perdido, pero el que estaba allí era el problemas. Ve, Dios a veces permite ciertas cosas en nuestra vida para revelarnos cosas que de otra manera no podíamos mirar. Eso se llama la provisión de Dios. En Salmo 115, note lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios, Salmo 115. Dice en el versículo 3: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía que en ellos. Vamos a tener que entender como cristianos la providencia de nuestro Dios. No depende de usted ni de mí. Dios es fiel a sus promesas. Es cuando le damos el señorío a nuestro Dios de nuestras vidas. Es cuando entendemos que no es para nosotros pelear o discutir con nuestro Hacedor. Es cuando arreglamos nuestro corazón contra un Dios que ha sido más que bueno en nuestras vidas. Aun cuando no nos gusta o no nos agrada,
o no entendemos. Hebreos 11 nos dice la palabra de Dios claramente. En Hebreos 11, por favor, nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Por eso dice Romanos capítulo 4 que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios proveerá, querido hermano. Dios proveerá. No puedo yo garantizarle alguna petición personal. No puedo yo declararle que si usted dice esto, como los pentes y los carismáticos que quieren andar haciendo pronunciaciones y declaraciones, yo no voy a salirme de la voluntad de Dios ni la palabra de Dios. Pero una cosa sí le prometo, una cosa sí le puedo declarar: que Dios está en control de todas las circunstancias. Y lo que nos corresponde a nosotros es dejar de pelear o luchar contra Él, de renegar y murmurar contra Él, y simplemente aceptar su buena voluntad. Deje de ver al otro lado de la vereda. Deje de pensar que allá está más verde el pasto. Deje de pensar: mejor me regreso a mi casa, mejor me voy para atrás de donde venimos. Deje de pensar: mejor regresamos allá a Ecuador, a Colombia, a Venezuela, porque allá no era tan difícil, por lo menos sabía. Ya deje y entienda que la buena voluntad de Dios lo ha encaminado donde se encuentra hoy, y acepte que Dios es bueno, y no ande buscando lo que Dios no le ha dado. Ese fue el problema de Eva, que tenía todo Eva con Adán en el huerto del Edén. Dios les había provisto todo, pero el diablo la convenció que le hacía falta más. Querida hermana, querido hermano, Dios no le ha faltado y fallado de ninguna manera. La esposa que Dios le dio es exactamente la mujer que Dios quiso para usted. El esposo que Dios le dio a usted es exactamente el hombre que Dios le dio a usted. Los hijos que tienen es la pura gracia de Dios en su vida. Los nietos que Dios le ha dado, no importa cómo estén de salud, no importa qué situación se encuentre o qué tan lejos estén, todo es dentro de la soberanía y providencia de Dios para usted. Es su parte. Gózate con la mujer de tu juventud. Es tu parte. Nuestra incredulidad apesta y no podemos ocultarla, porque hemos renegado y nos hemos quejado de aquellos que tenemos a nuestro lado. Hijos aquí malagradecidos, quejándose de sus padres, cuando quizás habrá otros jóvenes que tienen peores situaciones en su vida, que quisieran tener padres como los que tienes tú. Hijos que tienen que levantar a sus padres emborrachados, drogados completamente. Hijos que tienen que ver a mamá intoxicada de vino, borracha, queriendo ocultar todo su dolor. Y tú que tienes a tus padres aquí, no son perfectos, pero ¿cuál es tu actitud hacia tus padres? ¿Cuál es su actitud, hermanita, de su esposo? Hay mujercitas aquí que quisieran que sus esposos estuvieran aquí. Quisieran que sus esposos vinieran a la iglesia con ellas. Y tú que tienes a tu esposo aquí a tu lado, no es perfecto, pero aquí está en los caminos del Señor. El problema de nosotros es que no creemos en la providencia de Dios. Dios proveerá en medio de toda circunstancia y prueba. Dios proveerá, número uno, razón por el cual adorarle. Abraham le dijo a su hijo sin saber. Escuche, esto es la parte fácil del mensaje. Lo demás, todo fue el contexto de lo que les voy a predicar. Pero esa es la aplicación sencilla. Por favor, haga caso. Dios quiere hablarle a usted. No hay otra cosa más importante en este momento.
No se descuide, querido hermano, hermana. No hay nada más importante ahorita que usted escuche lo que se va a predicar. Número 1, Dios va a proveerle una razón por la cual adorarle. Abraham le dijo a su hijo en el versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham no tenía la garantía. Dios no le dijo que ofréceme tu hijo y vas a regresar con tu hijo, más Valencia. Lo único que Dios le dijo, dame a tu hijo. Es todo lo que conocía. Pero Abraham sabía algo que usted y yo necesitamos saber y agarrarnos de esta verdad. Que aun cuando no entendemos lo que Dios está pidiendo, aun cuando las cosas se ven oscuras y difíciles de entender y amargas de beber, aún en esos momentos la clave es adorar a Dios en los tiempos difíciles. Adorar a Dios aun cuando no entendemos. Abraham sabía que si yo puedo llegar allí, aunque Dios me ha pedido mi muchacho, pero si adoramos a Dios, vamos de alguna otra manera regresar juntos para abajo. Y Dios vio necesario detener la mano de Abraham, porque Abraham adoró a Dios. A veces Dios nos lleva a lugares oscuros, pruebas difíciles, amargas, difíciles de entender, pero nos lleva allí para ver si vamos a adorarle, si todavía vamos a decir, Dios da, Dios quita, sea su nombre bendito. Él nos va a dar la razón por el cual adorar. Oh, no tengo tiempo esta mañana para llevarlos, pero les voy a dar los mensajes, los pasajes que le iba a dar. Salmo 63, del 1 al 7, habla de adorar a Dios aun cuando los tiempos son difíciles. Salmo 86, versículos 7 al 12, habla de adorar a Dios aun cuando es difícil de adorarle. Job 23, 10, Job declaró cuando no tenía nada y tenía llagas en su cuerpo y estaba solo y abandonado. Sus amigos le acusaban en llagas, en dolor. Job declaró, yo saldré como oro. David adoró a Dios cuando perdió su primer hijo a causa de su pecado. Los 3 jóvenes hebreos adoraron a Dios en el horno de fuego. Daniel adoró a Dios en el foso de leones. Pablo y Silas adoró a Dios en la cárcel. Escúcheme, querido hermano, es importante que como cristianos entendamos que es bien importante adorar a Dios. Dios va a proveer la razón por el cual adorarle. Tú comienza a adorarle a Dios. Tú comienza a glorificar a Dios. No importa que no sepa lo que va a pasar. Comienza a cantar a Dios alabanzas. Cántale a Dios cánticos de corazón. Alaba a Dios por lo que va a hacer. Aunque usted no sepa lo que va a hacer, comience a decir gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias porque aunque está difícil este tiempo, nos vas a sacar afuera. Nos vas a sacar adelante. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Oh, cuán grande es tu nombre, maravilloso es tu nombre, sobre toda cosa. Oh, amor inmensurable. Oh, qué precioso eres, Señor. Comience a adorar a Dios y va a ver cómo Dios va a cambiar las circunstancias. Dice Salmo 150, me encanta este pasaje. Dice la palabra de Dios: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alaba a Jehová. Aleluya. ¿Sabe lo que Dios quiere de nosotros? Alabanza. Y su providencia siempre nos va a dar la razón por alabarle a Él. Número 2, la providencia de Dios nos va a dar siempre la razón por el cual confiar en Él. Abraham le dijo a su hijo que estaba haciendo un montón de preguntas, hermano Guzmán. Un montón de preguntas, Isaac. ¿Y qué de esto? Y veo la madera y el fuego y híjole, la leña y ¿qué va a pasar? Tenía un montón de preguntas. ¿Usted alguna vez ha tenido muchas preguntas de Dios? Señor, estoy diezmando, ¿y por qué nos viene esta calamidad? Señor, estoy viniendo a ganar almas, estoy siendo fiel, ¿y por qué esta prueba? Señor, todos estamos haciendo bien, ¿por qué mi hijo se está rebelando? ¿Por qué mi hija? ¿Qué hicimos mal? Señor, un montón de preguntas a veces usted y yo tenemos, pero dése cuenta, en el versículo 7,
Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero, papá? Dime, por favor, porque me estoy preocupando, porque yo vengo cargando la leña y veo que traes todo el fuego y ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está lo que Dios prometió? ¿Dónde están las promesas que el pastor predica? Fuimos al retiro matrimonial. ¿Por qué tenemos los problemas que tenemos? Nuestros hijos fueron al campamento, no quieren cambiar. Señor, tenemos tantos años en la iglesia. ¿Dónde está el holocausto? ¿Dónde está el cambio de vida? ¿Dónde está? Señor, contesta mis preguntas. Pero la providencia de Dios siempre nos va a dar la razón por el cual confiar en Él. Una cosa es confiar en Dios cuando todo está bien, y otra cosa es aprender a confiar en Dios cuando todo va mal. Hebreos 13:6, rápidamente dice la palabra de Dios. Hebreos 13:6. Hebreos 13:6. Dice la palabra de Dios así. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Podemos decirlo, hermanos. En Dios podemos confiar. No es más que un símbolo en un billete de dólar. Es más que un credo o una ideología. Verdaderamente podemos confiar en nuestro Dios. Dios nunca nos ha fallado y nunca nos va a fallar. Dios es fiel a sus promesas. Dice la Biblia en Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Escúcheme, querido hermano, yo escuché historias de algunos jovencitos cuando estábamos en campamento de niños, ¿verdad, hermano JP? De unos niños que nos expresaron su experiencia cuando venían a Estados Unidos. Y cómo tuvieron que pasar unos ríos tremendos donde miraron a otras personas ahogarse y morir. Nos expresaron unas tremendas historias. Niños así de grandes, hablando de serpientes por el camino, de pies heridos y aún caminando, de peligros en la noche, de hambre y sed por días. Niños diciéndonos y hablando como que estuvieran hablando del deporte. Pensar cómo es que como cristianos hemos visto a Dios proveer para nosotros. Hemos visto a Dios ser bueno en nosotros. Hemos visto a Dios ser grande y misericordioso en nuestras vidas. Y hablamos como que si Dios no está sentado en su trono. Y ahora ¿quién podrá librarme? Decimos, como en el Chapulín Colorado. Pastor, ore por mí, por favor. Es que estamos y necesitamos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Es que ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y andamos todos paniqueados como que si Dios no está sentado en su trono. Yo sé porque yo he estado ahí. Yo sé porque yo he sentido lo mismo. Querido hermano, escúcheme. Podemos confiar en Dios. Dios siempre va a proveer la razón por la cual confiar en Él. Por eso Pablo, cuando estaba en la nave para hundirse, ¿se acuerdan con los 276 hombres? En la oscuridad de ese huracán, cuando los hombres temían la muerte, Pablo se levantó una noche y dijo: varones, escúchenme, porque yo confío en Dios. Y todos esos hombres se agarraron de la fe de Pablo. Solo porque Pablo en medio de la tormenta se paró y dijo: yo confío en Dios. Querida hermano, escúcheme. Lo único que su esposa necesita de usted en medio de las dificultades, no necesita que vaya y robe un banco y que arregle todos los problemas y que busque dinero no, ella nomás necesita que usted esté confiado como un león, agarrado de la fe del Señor, y que se pare en esa circunstancia y le diga a su esposa con toda humildad y toda sinceridad: yo confío en Dios,
en el gobierno, no, ni en ningún candidato, ni un partido político. Nuestra confianza está en el Señor. Termino con esto. Dios siempre va a proveer la razón por la cual creer en Él. Termino la historia. Abraham agarra el cuchillo y va a matar a su hijo, y Dios detiene su mano con su voz. Y Abraham se detiene antes de degollar a su hijo. Y en el versículo 12 dice: y no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos, alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Abraham, Isaac pudieron ver que Dios había provisto de su holocausto. Abraham, a punto de matar a su hijo, no se dio cuenta que ya Dios había provisto un holocausto. Qué convicción que Abraham tuvo. No por nada dice Romanos que creyó en esperanza contra esperanza. Cada paso que daba Abraham con su hijo hacia el lugar de sacrificio, cada momento que pasaba, Dios iba guiando a Abraham, proveyendo para Abraham, animando a Abraham, aunque él no sabía lo que iba a pasar, pero Dios le iba a dar la razón por el cual creer en él. Marcos 9:23 nos dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dios provee razón por el cual creer en Él. Él es fiel, nunca ha fallado, nunca ha mentido, Él nos ha dado su palabra, en cual es una antorcha firme en cual podemos confiar. Dice Juan capítulo 3, y aquí terminó. Juan capítulo 3 versículo 8 nos dice la palabra de Dios. Por favor, fíjese, aquí terminamos. Juan 3, 18 dice la Biblia así. Dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios quiere que creamos en Él. Ahí en Juan capítulo 3 versículo 36 nos dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Escúcheme, Dios quiere, querido visitante, que usted crea en Él. Él le ha permitido pasar las pruebas que ha pasado. La vida que tiene a lo mejor no es muy agradable. A lo mejor el pecado ha hecho pedazos de su vida, ha hecho pedazos de su matrimonio, de su hogar. Él se siente desorientado. Está aquí en el país tratando de establecerse. Está enfrentando problemas, dificultades amargas, y no sabe qué es lo que está pasando. Pero querido amigo, amiga, escúcheme. Dios ha provisto la manera para que usted crea en Él. De alguna manera u otra, Dios lo trajo aquí, a esta nación, a este lugar, en este día especial, en la iglesia, para que usted escuche que Dios le ama a usted tal y como usted es, con todos sus males, con todo su pecado. Suficiente misericordia tiene su amor para perdonar todos sus pecados y darle una nueva vida en Cristo Jesús. Pero tiene que creer en Él. Oyendo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Cree solamente y serás salva. Querido amigo, ¿por qué no cree en Señor Jesucristo? ¿Por qué no cree en la verdad de que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, y solamente a través de Él está la vida eterna? No es por obras para que nadie se gloríe, está únicamente en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya terminé. Querido amigo, querida amiga, escúchame. Todo piensa en su vida ahorita. Todo lo que ha pasado. Piensa en las pruebas, las dificultades. Piensen en el licor, en el vino, en las drogas, en los golpes, en las ofensas. Piensa en las noches oscuras, solo en la oscuridad, en la calle, buscando qué comer, acostándose en el frío. Piense las pruebas que enfrentó para llegar a donde está. Piense cómo está su mundo ahorita, dónde duerme, con quién duerme, al lado de quién
en su vida. Ahora piense en esto. Dios ha permitido todo eso para traerlo aquí, para que usted escuche el Evangelio de Cristo, para que usted crea en Él, y ahora Dios pueda tomar control de su vida, porque Él ha provisto una vida nueva para usted. Él ya preparó de antemano obras para que anduviésemos en ellas. Nomás tiene que creer en Él. Querido cristiano, ¿qué es lo que usted está enfrentando? Está difícil ahorita la vida, ¿no? Nos hemos metido a nuestros ahorros porque la cosa se ha puesto difícil. Hemos tenido que trabajar 2 trabajos, ¿verdad? Hemos tenido que cortar los alimentos. Quizás ya no vamos a este restaurante, a lo mejor ya no vamos a tales lugares. Hemos tenido que cambiar los planes, ¿verdad? Hemos pasado por algunas pruebas. Pero querido hermano, quiero animarle esta mañana. Dios proveerá. Dios nunca nos ha fallado. No, pastor, estoy desacuerdo con usted porque Dios me ha fallado a mí. No, querido hermano. No, querida hermana. Dios no le ha fallado a usted. Él nomás está esperando que usted tome un paso más por fe. Él ha traído donde lo ha traído para que usted comience a aprender a caminar por fe y no por vista. Caminar por fe y no por vista. Porque ya Dios ha provisto. Lo más que usted no lo puede ver. No lo puede ver. Mire nomás las bendiciones que tiene a su lado. Mire nomás sus hijos, su familia, su esposa, su esposo. Mire el carro con que vino esta mañana, la casa donde le espera llegar a casa, la comida que comió esta mañana, la comida que va a comer regresando a casa, el trabajo que tiene, el bienestar, la iglesia que Dios le ha dado. Mira nomás todas las bendiciones que Dios le ha dado a usted. Dios no le ha fallado. Que Dios obre en nuestro corazón, ayudarnos a entender la provisión de Dios. Señor, bendice la predicación de tu palabra. Ayuda, Señor, a cada familia que está aquí.